Recuerden, la semana pasada comenzábamos con la tercera marca de una iglesia sana. ¿Cuál es esa tercera marca? ¿Quién se acuerda? La oración. Ok. Fíjense, la semana pasada veíamos, escucha, la semejanza que hay entre la oración y la respiración. ¿Sí se acuerdan? Y a la luz de la escritura vimos lo letal que es cuando no oramos en situaciones cotidianas como pudieran ser la desobediencia, los celos, la venganza, el adulterio y el cansancio. Ahora, tal como es necesaria la respiración para la vida física de un ser humano, la oración es vital y es esencial y fundamental para la vida de un creyente verdadero. Ahora yo te pregunto, esta semana que pasó, ¿cuánto tiempo oraste? ¿Cuánto tiempo oraste? Y de esa oración, ¿tú tienes la certeza que el Señor la escuchó? No me contestes. El día de hoy vamos a ver el tema número 11 de nuestro curso 222, que lleva por título, va a aparecer en la pantalla, lo que no es y lo que sí es la oración. Lo voy a repetir, lo que no es y lo que sí es la oración. Fíjate, escucha lo que te voy a decir. No podemos simplemente conformarnos con cualquier definición de lo que es la oración. Necesitamos la definición correcta, ¿cierto o no? ¿Por qué? Escucha, porque la mala interpretación conduce a la mala aplicación. Lo voy a repetir. Porque la mala interpretación conduce a la mala aplicación. Y aquí te voy a poner un ejemplo. Fíjate, hubo una vez que un muchacho se acercaba el Día de las Madres y a su mamá le gustaba platicar mucho con las personas, pero la señora vivía sola. Su esposo ya había fallecido y su hijo ya vivía aparte. Entonces venía el Día de las Madres y el hijo dijo, ¿qué le puedo regalar para que mi mamá se entretenga y pueda platicar o por lo menos escuchar algo? Ya sé. Y va a una tienda de mascotas y compra un loro así grandote, un loro grandote que habla 40 idiomas y que sabe cantar algunos himnos. Entonces el muchacho dice, ay, a mi mamá le va a gustar el loro, porque el loro platicador y ella igual, pues a ver quién gana, ¿no? Llega el Día de la Madre y lleva el loro. Ay, la mamá dice, ay, está bien bonito. Bueno, total que se la lleva a comer, ya por la noche regresa, ya no entra en la casa, abre la puerta, y la mamá se mete y el muchacho se va. Y pasan los días, pasa, me parece que 1 o 2 semanas, y el muchacho con expectativa, le voy a llamar a mi mamá, a ver qué tal. ¿Qué pasó, mamá? ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, qué bueno, gracias. Oye, ¿qué tal el regalo? ¿Qué tal el loro? ¿Te gustó? Ay, sí, me encantó. ¿Cuál fue tu mejor parte? Los muslos estaban deliciosos. ¿Qué le hizo la señora al loro? Lo hizo caldo. Fíjate cómo la mala interpretación nos lleva a una mala aplicación. Seguramente al muchacho le dolió el codo, ¿no? 10,000 pesos por un loro y terminó, ya sabes dónde. Déjame decirte que así es la oración. Muchas veces tenemos esa interpretación errónea de qué es la oración. Pero déjame decirte lo que la oración no es. Fíjate, número 1, yo apunté, recuerda el título es lo que no es y lo que sí es la oración. Vamos a ver el día de hoy 3 definiciones de lo que no es la oración. Y después vamos a ver 2 definiciones de lo que sí es la oración. Ahora fíjate, vamos a empezar de lleno. Número 1, la oración no es solamente hablar con Dios. La oración no es solamente hablar con Dios. Fíjate, nos han dicho lo siguiente, y seguramente te lo han dicho a ti. Fíjate, solo habla con Dios como lo harías con tu mejor amigo. No tienes que aprender a hablar con Él, solo hazlo y ya, ¿no? Dios
en la semana me decían, ¿quién es? Yo le preguntaba, ¿quién es Dios para ti? Y me decía, es el que está allá arriba, es el que me cuida. Entonces fíjate, orar con el que está allá arriba, con el que te cuida, pues así háblale como quien habla a su amigo, ¿no? Fíjate, si esto fuera cierto, si la oración solamente fuera hablar con Dios, como hablar con un amigo, Jesús no habría atendido a la petición de los discípulos en Lucas 11:1. Fíjate lo que dice Lucas 11:1. Fíjate, la oración no es solamente hablar con Dios. ¿Por qué? Porque si así solamente fuera, Jesús no habría atendido a esta petición. Fíjate, Lucas 11:1 dice, aconteció que estaba Jesús orando en un lugar y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar. ¿Ya viste? Enséñanos a orar. Dice, como también Juan enseñó a sus discípulos. Ahora fíjate, nota que aquí la respuesta de Jesús no fue una respuesta como la respuesta de Jesús cuando Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. ¿Cuál fue su respuesta ahí? Dijo, tanto tiempo que yo he andado con ustedes y no me conocen. Si así fuera, Jesús le hubiera contestado, no te tengo que enseñar a hablar, porque como yo soy Dios, me hablas a mí, automáticamente estás hablando con Dios. No tienes que aprender. No contestó eso. ¿Qué contestó? Fíjate lo que dice el verso 2. Dice, y les dijo, cuando oréis, decid, ¿qué van a decir? Padre nuestro que estás en el cielo. Hasta ahí vamos a dejarlo, porque esto lo vamos a estudiar la próxima semana. La próxima semana vamos a estudiar precisamente el tema de la próxima semana, se llama Enséñanos a orar. Y vamos a ver lo que conlleva la oración que aquí el Señor Jesús va a empezar a hacer. Pero fíjate, la respuesta es, y les dijo, cuando oréis, decid, Padre nuestro que estás en los cielos. Fíjate cómo Jesús sabía que orar no es lo mismo que hablar con un amigo. No es lo mismo. Uno, el cristiano, necesita aprender a orar. Fíjate, porque Dios es nuestro amigo, sí. Pero antes de ser nuestro amigo, ¿qué es? Nuestro Dios. Y como lo está poniendo nuestro Señor Jesús, nuestro Padre. Y tú a tu papá, te aseguro que tú no le dices, oye, tú ven para acá. ¿O sí? ¿Cómo le hablas o cómo le hablabas? ¿Te das cuenta? Fíjate, antes de que Él sea nuestro amigo, Él es nuestro Dios y Él es nuestro Padre. Entonces, como Dios y Padre, ¿cómo le hemos de hablar? Con respeto. Fíjate, aunque en parte es cierto que la oración es hablar con Dios como lo harías con un amigo, se refiere a la confianza. Esta definición por sí misma es una, valga la redundancia, es una simplificación bastante excesiva. Porque a Dios no le podemos hablar como con una persona. No podemos, porque Él es Padre, Él es Dios, Él es Creador, Él es justo. ¿Y nosotros qué somos? Como decía un hermano, somos granos de pozole, ¿no? Así chiquitos. Entonces, te das cuenta cómo la oración no es solamente hablar con Dios, como lo harías con un amigo. Número 2, fíjate, la oración no es exigirle algo a Dios. La oración no es exigirle algo a Dios. Fíjate, la oración, escucha, no es nuestro decreto y exigencia para que Dios haga lo que nosotros queremos que Él haga. No. La oración, escucha, no es una especie de arena de lucha en la cual nos enfrentaremos nosotros a Dios hasta que cualquiera de los dos gane. Y de ganar nosotros, Él nos ha de dar lo que queremos. Fíjate, la oración no es
como que tú sacas una lámpara de un genio de la lámpara, la frotas 3 veces y va a salir Dios y te va a conceder no 3 deseos, sino todas las peticiones de tu corazón. No. Fíjate, ya que solemos pensar que Dios se hace, escucha, el difícil solo para ver cuánto deseamos aquello por lo que oramos. Santiago o Jacobo nos dice la razón por la cual este tipo de oraciones, entre comillas, si es que se les puede llamar oraciones, no tienen respuesta. Fíjate, abre tu Biblia en Santiago 4, verso 13. Santiago 4, verso 13. Fíjate lo que dice. Santiago 4:3, perdón. 4:3. Dice así. Santiago está diciendo, dice, pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Fíjate, escucha lo que te voy a decir. Cuando la oración se vuelve exigencia, muestra la intención verdadera del orador. ¿Cuál es su intención? Sus propios deleites, su propia conveniencia. La semana pasada yo te decía, me imagino que lo escuchaste, hubo una señora, que no le puedo decir que sea hermana porque realmente no la conozco, que orando por un enfermo dijo, Señor, no aceptamos un no por respuesta, como si nosotros estuviéramos en la condición de exigirle o tronarle los dedos al Señor para que haga lo que nosotros queremos. Un hermano dice lo siguiente acerca de esa oración, dice, y al barro se le subió el lodo a la cabeza pensando que era mayor que el alfarero. ¿Tú crees que eso puede ser posible? No. Fíjate, se hace evidente el egoísmo de aquel orador que está elevando esta oración entre comillas. Te voy a leer igual Santiago 4, pero del 1 al 3 en la traducción en lenguaje actual. Espero que se pueda poner en la pantalla. Y si se pone en la pantalla, quiero que ahí la leas conmigo. Fíjate, Santiago 4 del 1 al 3 en la traducción lenguaje actual dice lo siguiente: ¿saben por qué hay guerras y pleitos entre ustedes? Dice, pues porque no saben dominar su egoísmo y su maldad. Son tan envidiosos que quisieran tenerlo todo y cuando no lo pueden conseguir, son capaces hasta de pelear, matar y promover la guerra. Pero ni así pueden conseguir lo que quieren. Ustedes no tienen porque no se lo piden a Dios. Y cuando piden, lo hacen mal, porque lo único que quieren es satisfacer sus malos deseos. ¿Lo ves? Muchas veces la oración exigente, más bien, la oración exigente no es oración. ¿Por qué? Porque agrede de manera directa, déspota y desafiante la soberanía de Dios. La oración exigente agrede la soberanía de Dios. Por lo tanto, no es escuchada, ni mucho menos respondida. ¿Lo ves? La oración no es exigirle algo a Dios, porque Él escucha las oraciones, sí, pero Él es soberano. Entonces fíjate, ya vimos dos. La oración no es solamente hablar con Dios como lo hicieras con un amigo. La oración no es exigirle algo a Dios de manera déspota. Vamos con el último punto de lo que no es la oración. Fíjate, la oración no es el último recurso de los santos. La oración no es el último recurso de los santos. Fíjate, escucha lo que te voy a decir. Déjame decirte que nuestro problema no es cómo hablamos sobre la oración. No. Hablamos de ella con todo fervor y la elocuencia que se merece. ¿Cierto o no? Incluso hasta somos rigurosos. Queremos orar. Necesitamos orar. Nuestro verdadero problema no es cómo hablamos de la oración.
Nuestro verdadero problema es, escucha, cómo tratamos la oración. Nuestra práctica definitivamente, escucha, no concuerda con nuestras proclamaciones, lo cual es siempre una señal de que algo definitivamente está mal. Fíjate, la oración puede ser escasa y esporádica, pero tiene lugar. ¿Y qué crees? Es ahí que radica lo que yo en lo personal considero que es el mayor problema. Escucha, no la falta completa de oración, sino muy poca oración. ¿Por qué? Fíjate, así es que llegamos a uno de los más grandes males de todos los tiempos de la iglesia cristiana. Fíjate, poca o ninguna oración. De estos dos males, quizás la poca oración es peor que ninguna oración. ¿Por qué? Fíjate, la oración escasa es un aparente subrefugio para la conciencia, una farsa y engaño, una especie de placebo para el alma inconstante. Porque, lo voy a repetir, dice, la oración escasa es un aparente subrefugio para la conciencia, una farsa y un engaño, una especie de placebo para el alma inconstante. Porque date cuenta, te cambias, te vistes, te arreglas, te sales, ay Señor, te pido que me guardes, que me bendigas, que me vaya bien, que llegue yo temprano, amén, ya oré, ya cumplí. Y tú, de alguna manera, estás seguro que ya oraste. ¿Lo ves? Lo peligroso no es que no ores, lo peligroso es que tu oración sea escasa. ¿Por qué? Porque tú mismo te estás convenciendo de que ya cumpliste, de que ya oraste, y de que como ya oraste, pues automáticamente, como Dios es un genio de la lámpara, te ha de cumplir lo que tú quieres. Fíjate, lo poco que ponemos en la oración queda evidenciado por el poco tiempo que le dedicamos. ¿Cuánto tiempo le dedicas tú a la oración? ¿Cuánto tiempo le dedico yo a la oración? Fíjate, ¿qué te parece? Veamos el lugar que los discípulos le daban a la oración. ¿Qué te parece? Abre tu Biblia en el libro de los Hechos. En el libro de los Hechos, capítulo 3. Capítulo 3, versos del 1 al 9. Fíjate, vamos a ver el lugar que le daban los discípulos a la oración. Fíjate, Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena. ¿Cuál era la hora novena? Ahí dice, la de la oración. Fíjate, a la hora novena les tocaba reunión de oración, en primer lugar. Fíjate, y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llama La Hermosa, pero para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar al templo, les rogaba que le diesen limosna. Pedro con Juan, fijando en él los ojos, le dijo, míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. Fíjate, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, fíjate, le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos, y saltando se puso en pie y anduvo, y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios, y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. Fíjate, si bien esta porción de Hechos 1 al 3, del 1 al 9, su esencia original, ¿sabes a qué se refiere? Es una tipificación de la redención del ser humano. Este cojo, ¿dónde estaba? A la puerta, no estaba dentro
del templo. Sin Cristo, ¿dónde estamos nosotros? Fuera de la presencia del Padre. Entonces, este cojo representa al pecador, al que se encuentra sumido en su pecado, que no se puede acercar a la presencia del Padre. Sin embargo, llegan Pedro y Juan, él esperando recibir algo tan vano y tan temporal como una moneda. Ellos le dicen: no tengo plata ni oro. No quiere decir que él no oraba, sino que él no tenía oro. Dice: no tengo plata ni tengo oro. Dice: mas lo que tengo te lo doy. Dice: en el nombre de Jesús, levántate. Esa frase, en el nombre de Jesús, representa por quién tenemos entrada al perdón de pecados. ¿Por quién? Por Jesús. Entonces le toman de la mano derecha, lo levantan, y entonces dice en el verso 7, dice: y tomándole por la mano derecha, le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. Verso 8, fíjate: y saltando se puso en pie y anduvo, y fíjate, y entró con ellos en el templo. Un judío o cualquier persona que tuviera un defecto de nacimiento, en este caso cojera, no podía entrar al templo, no tenía acceso a la presencia de Dios. Sin embargo, aquí, cuando ya se vio de pie, ¿qué hizo? Entró. Una vez sano, pudo entrar. Igualmente nosotros, una vez reconciliados, una vez perdonados, una vez nacidos de nuevo, podemos entrar. ¿Lo ves? Esto tipifica la redención del ser humano. Pero hay algo que nos dice el verso 1. Dice que Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. Fíjate, a pesar de ya haber recibido el Espíritu Santo, recuerda, aquí ya había llegado el Espíritu Santo, y de haber recibido ordenanzas y comisión por parte de nuestro Señor Jesús poco antes de ascender, y de tener un aposento alto donde podían orar ellos solos sin ser molestados. Fíjate, los discípulos no dejaron atrás el buen hábito y la necesidad de ir hasta el templo a la hora novena a orar. ¿Lo ves? Fíjate, esto, hermanos, nos muestra que para los discípulos la oración no era un último recurso, ni tampoco algo esporádico, sino algo completamente normal y necesario. Iba a ser la hora novena y ellos pensaron, dejaron sus cosas que hacer, iban al templo a orar. ¿Lo ves? Que se les atravesó un cojo en el camino, pero su intención no era sanar el cojo. Su intención, ¿cuál era? Orar, ir a orar. Fíjate, ahora ahí mismo en Hechos, pero en Hechos 4, no lo vamos a leer, nada más te voy a dar la cita. Hechos 4 del 1 al 22, aparece, hermanos, lo que es cuando después de que sanan al cojo, lo llevan, Pedro predica y mucha gente se convierte. En ese momento llegan los guardias del templo, los agarran y se los llevan a la cárcel. Ahora fíjate, ellos son arrestados y llevados ante los gobernantes de Jerusalén, donde se defendieron de manera sabia. Incluso los gobernantes se asombran porque dicen: ¿cómo estos hablan así si ellos son parte de lo más vulgar, de lo más corriente de Jerusalén? Sin embargo, luego de haberles amenazado, les dijeron: ahí de sus calaveras, que vuelvan a predicar de Jesucristo de Nazaret. Así que sáquense de aquí, ¿no? Los soltaron, y fíjate cuál fue su proceder al momento de ser liberados. Trata de imaginarte, tú sales de prisión, ¿qué es lo que quieres hacer? ¿Qué es lo que quieres hacer? No, tal vez no venganza. Yo diría: me quiero bañar, ¿no? O quiero comer, o quiero dormir, ¿no? Descansar. Pero fíjate lo que hicieron ellos en Hechos 4 del 23 al 31. Fíjate, esto pasa después de que lo sueltan. Fíjate, dice: y puestos en libertad, vinieron a los suyos, o sea, a la iglesia, y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. O sea, les contaron que los habían amenazado
Y ellos, habiéndolo oído, se desanimaron y dijeron, ya no hay que predicar, ¿no? ¿Qué hicieron? Dice, alzaron unánimes o juntos la voz a Dios. ¿Eso qué quiere decir que hicieron? Oraron. Dice, y dijeron, fíjate la oración, soberano Señor. Con esto ellos están aceptando que lo que sea que les llegara a pasar es porque el Señor lo permite. Soberano Señor, dice, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra. Nota el parecido con el Padre nuestro. Santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en los cielos como en la tierra. Fíjate lo que están diciendo. Soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Fíjate, que por boca de David tu siervo dijiste, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo. Verso 27, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel. Fíjate, para hacer cuanto tu mano y tu consejo había antes determinado que sucediera. Verso 29, y ahora, Señor, fíjate, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo, ¿qué dice? Hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Fíjate, cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Fíjate, ellos no llegaron a comer, ni llegaron a descansar, ni llegaron a bañarse después de haber pasado una noche en prisión. Ellos llegaron e informaron a la iglesia lo que había pasado, y de inmediato la iglesia fueron los que dijeron, vamos a orar, y alzaron juntos la voz a Dios en oración. Fíjate, ¿qué lugar le daban los discípulos a la oración? Ellos iban a la reunión de oración, se les atraviesa un cojo, lo sanan y se van al bote. Al salir del bote de prisión, ¿qué hacen? Llegan con la iglesia y oran. La oración en ese momento, según lo que nos está diciendo aquí Lucas, en ese momento la oración es escuchada, porque el lugar donde estaban, ¿qué dice? Tembló y todos fueron llenos del Espíritu de Dios. Fíjate, no es cómo hablamos de la oración, es cómo tratamos y echamos mano de la oración. ¿Lo ves? Pudiéramos tener nosotros nuestra reunión de oración, pero si tú vienes y cuando oras te quedas dormido, ¿te das cuenta qué lugar le estás dando? Sin embargo, viene la enfermedad y ahí sí, como tu último recurso, corres a la oración. Fíjate, entendamos, hermanos, que no es nuestro último recurso, escucha, sino una disciplina en la que debemos perseverar como un cuerpo en Cristo. Nota que ellos primero iban Pedro y Juan, no iba nada más Pedro, no iba nada más Juan, iban dos primero a la oración. Cuando lo sueltan van a la iglesia y la iglesia junta ora. ¿Lo ves? La oración no es ni el último recurso de una persona ni el último recurso de la iglesia. Debe de ser una disciplina practicada en todo tiempo como cuerpo en Cristo. ¿Lo ves? Todo esto, hermanos, hablar con Dios como un amigo, exigirle a Dios algo y tratar la oración como último recurso irreverente y opcional, no es oración. No es oración. Y ahora, ¿qué sí es la oración? ¿Qué sí es la oración? Ahora fíjate, vamos a entrar de lleno a lo que sí es la oración. Número 1, son 2 puntos que vamos a tratar.
La oración es, escucha, invocar el nombre del Señor. Invocar el nombre del Señor. En la semana me puse a buscar las veces que la gente habla, más bien que la gente ora en la Biblia. Y fíjate, si buscamos una especie de hilo conductor que entreteja cada ejemplo de oración desde Génesis hasta Apocalipsis, para crear o formar una definición bíblica de lo que es la oración, que sea específica y a la vez completa, sin duda alguna, hermanos, sería esta definición. Escucha, invocar a Dios para que Él cumpla sus promesas. Invocar a Dios para que Él cumpla sus promesas. Fíjate, y el primer caso de oración que se registra en la Biblia ocurre en Génesis 4, del 25 al 26. Vamos ahí, lo vamos a leer en un momento. Es más, vamos a leerlo de una vez, nada más esos versículos. Génesis 4, del 25 al 26. Génesis 4, del 25 al 26. Dice así: y conoció de nuevo Adán a su mujer, la cual dio a luz un hijo y llamó su nombre Set. Set quiere decir sustitución. Dice, porque Dios, dijo ella, fíjate, me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. Verso 26, fíjate, y a Set también le nació un hijo y llamó su nombre Enos. Enos. Entonces los hombres, fíjate, comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Es la primera vez en la Biblia se registra que el ser humano comenzó a orar. Es la primera vez. Y este versículo, Génesis 4, del 25 al 26, es un versículo, o es uno de los versículos que se conocen versículos de carga. ¿A qué me refiero con un versículo de carga? Por ejemplo, en esta estructura tú puedes tirar esa pared y puedes tirar esa pared, pero lo que no puedes tirar son estos. ¿Por qué? Porque cargan. Si tú lo tiras, vas a comprometer la estructura del lugar y se va a hacer débil. Entonces fíjate, lo mismo ocurre con Génesis 4:26. Fíjate, este es un versículo de carga y vital para que entendamos lo que significa orar. Nos ayuda, hermanos, este versículo a construir una especie de marco para cómo debemos entender la oración, ya que es la primera vez que en la Biblia se registra y vemos a personas invocando el nombre de Dios. Pero ahora fíjate, no me quiero quedar ahí. ¿De qué se trata Génesis 4? No lo busques, no lo leas. Lo leímos la semana pasada, una parte. Te voy a explicar de qué se trata para que podamos entender. Fíjate, Génesis 4 comienza de manera muy esperanzadora. Recuerda lo que pasó en Génesis 3:15. Más bien en Génesis 3 del 10 al 15, la caída del hombre. El Señor dice, cada uno le da lo que va a recibir al hombre, a la mujer y a la serpiente. Sin embargo, en Génesis 3:15 aparece el protoevangelio. Dice, pero la simiente de la mujer vencerá a la simiente de la serpiente. ¿Te das cuenta? Y Génesis 4 comienza de una manera bien esperanzadora. Adán, una vez fuera de Edén, conoce a Eva y el Señor les da un hijo. ¿Quién es ese hijo? Caín. Sin embargo, lo más seguro es que Adán y Eva hayan creído que Caín era el hijo de la promesa
de Génesis 3:15. Es lo más seguro, porque recuerden que dice que la simiente de la mujer iba a pisarle la cabeza a la serpiente. Entonces, cuando se embaraza y nace un varoncito, ¿qué crees que pensaron? Es este. ¿Por qué? ¿Qué quiere decir Caín? Adquirido. Entonces, fíjate, ellos creyeron que Caín era el hijo de la promesa. Entonces ellos dijeron, este es el que va a revertir la maldición, este es el que va a revertir la maldición. Sin embargo, se dan de topes cuando ven un día a Caín, ven a un día a Caín volver con sus manos manchadas de la sangre de su hermano. Y se dan cuenta que Caín no era el hijo de la promesa, porque Caín, lejos de ser un hijo que acabara con la serpiente, lo único que hizo fue acabar con su hermano. Entonces fíjate, el resto de Génesis 4, después de Caín y Abel, es una genealogía de los descendientes de Caín, que finaliza con un pariente muy lejano que se llama Lamec. Hay más asesinatos en la familia de Caín, y ahora Lamec se jacta de que ha superado a su tatarabuelo, que ha matado a más hombres de los que mató su tatarabuelo. Y es ahí cuando aparece el verso 25 y 26. Fíjate, no solamente Caín no era el hijo de la promesa, sino de Caín surgieron muchos más asesinos. Fíjate el contexto de esta invocación. Aparece el verso 25 y 26. Y conoció de nuevo Adán a su mujer, la cual dio a luz un hijo y llamó su nombre sustitución, o Set, porque Dios, dijo ella, me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. Fíjate, y a Set también le nació un hijo y lo llamó Enos. Entonces los hombres, fíjate, entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Fíjate, Adán y Eva tienen otro hijo, Set, quien marca un contraste y una diferencia entre Caín y él. De verdad, Adán y Eva querían que Dios cumpliera su promesa. Eran los únicos dos seres vivos, valga la redundancia, vivos, que habían disfrutado de hablar con Dios directamente, de haber sentido en sus cuerpos inmortalidad, de haber sentido en sus cuerpos el cambio de la santidad al pecado. Entonces ellos estaban realmente desesperados porque Dios revirtiera la maldición. Incluso si ese día, decían ellos, no es hoy. No fue con Caín, no será con Set, pero empiezan ellos a invocar el nombre de Jehová. Fíjate, cuando esta gente empieza a invocar el nombre del Señor, literalmente están invocando a Dios para que cumpla su promesa. ¿Cuál era esa promesa? Que un hijo nacido de mujer revertiría la maldición y vencería a la serpiente. Entonces fíjate, la primera vez que se registra una oración es rogándole a Dios que envíe a ese hijo de la simiente de la mujer para que derrotara a la serpiente. ¿Lo ves? Fíjate, si somos observadores, esta oración o invocación al Señor no tiene nada que ver con hablar con un amigo, ¿o sí? Ándale, como amigos, no seas malo, no, ni tampoco tiene un solo ápice de exigencia, y mucho menos un ruego que no sabe a quién más acudir como último recurso. No, esta oración es una súplica, un ruego a Dios constante e implorándole que cumpla sus promesas. ¿Cuál es su promesa? Que un día una mujer tendría un hijo y que ese hijo
sí sería mordido en el calcañar, pero el hijo le iba a pisar la cabeza a la serpiente. Entonces fíjate, ¿qué sí es la oración? Invocar a Dios para que Él cumpla sus promesas. ¿Lo ves? Entonces fíjate, en relación a este primer punto de qué sí es la oración y en qué contexto sale esta primera oración, pon en contraste tus oraciones. ¿Pueden compararse? ¿O tienen ese contenido que va a mover la mano de Dios? ¿Te das cuenta? Hemos estado orando mal muchas veces. Debemos orar para que el Señor cumpla sus promesas. El último punto de qué sí es la oración. Fíjate, la oración es, escucha, la receta de Dios para la vida en un mundo caído. La oración es la receta de Dios para la vida en un mundo caído. Fíjate, esta receta funciona como cualquier otra receta. Ahora, fíjate, imagínate que te receta un medicamento para un dolor que te ha estado molestando. Imagínate, creo que todos hemos pasado por ello, ¿no? Te voy a poner aquí un ejemplo. Cuando yo estaba escribiendo esto, fue inevitable que no me acordara de lo siguiente. En el año 2020, entre finales de noviembre y principios de diciembre, a mi mamá le dio COVID cuando estaba la pandemia en su punto más alto. Le dio COVID. Resulta que en los hospitales, recuerden que persona que intubaban, persona que moría. Entonces me acuerdo que mi hermana me decía, es que no podemos llevarla al hospital porque la van a detener, la van a intubar y ahí sí ya no sabemos, ¿no? Y me acuerdo que mi hermana habló con una de mis tías y una de mis tías les dijo, aquí hay un doctor muy bueno, ¿qué les parece? Tráiganla. Y mi hermano el mayor vino, se llevó a mi mamá en su carro y yo me acuerdo que ese día yo me quedé. Y cuando regresaron, yo me acuerdo que fui por mi mamá a la entrada, salimos y mi mamá traía en su mano un papel. Un papel. Fíjate, puede que en ese momento mi madre solo haya salido del consultorio de ese doctor con una sola hoja de papel. Pero algo cambió. Algo cambió. Fíjate, ¿qué hizo que volviésemos a sonreír incluso cuando esa enfermedad tan grave y las circunstancias no habían cambiado en lo absoluto? ¿Qué hizo que cambiara? Una palabra. ¿Qué? Esperanza. Fíjate, ese papel que traía mi mamá en su mano, ¿qué decía? Necesita oxígeno de tal a tal hora, tal medicamento de tal a tal hora, cuidados, este tipo de alimento dado por tanto tiempo. Fíjate, una receta, esa receta no era el medicamento, ¿o sí? No. Simplemente esa receta la conectaba a mi mamá con la medicina y con los cuidados correctos para que la enfermedad se diera. Fíjate, la enfermedad aún estaba ahí, pero la receta nos hizo ver que la enfermedad, por muy delicada y peligrosa y bien expansiva que era, ¿qué crees? Sería temporal. Porque habíamos encontrado una solución. Fíjate, de la misma manera la oración alivia nuestras inquietudes antes de remediar nuestras circunstancias. ¿Lo ves? Fíjate, una receta te dice lo que tienes que comprar para que tu mal se solucione. Y la oración de la misma manera alivia nuestras inquietudes antes de remediar la situación que te aqueja. Y para esto me gustaría que consideremos el Salmo
13. Vamos a leer el Salmo 13. Fíjate, vamos a leerlo todo. Son 6 versículos, no está muy largo. Dice así: al músico principal, Salmo de David. Dice: ¿hasta cuándo, Jehová, me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? ¿Hasta cuándo pondré consejos en mi alma, con tristezas en mi corazón cada día? ¿Hasta cuándo será enaltecido mi enemigo sobre mí? Mira, respóndeme, oh Jehová, Dios mío, alumbra mis ojos para que no duerma de muerte, para que no diga mi enemigo lo vencí. Mis enemigos se alegrarían si yo resbalara. Mas yo en tu misericordia he confiado, mi corazón se alegrará en tu salvación, cantaré a Jehová porque me ha hecho bien. Fíjate, este salmo comienza con la depresión notable y hasta audible del rey David. ¿Lo ves? Empieza con una pregunta: ¿hasta cuándo, Jehová? ¿Me olvidarás para siempre acaso? Fíjate, no sabemos, la verdad no sabemos la circunstancia exacta que llevó a David a escribir este salmo. Pero lo que sí sabemos es que al final de estos 6 versículos, David celebra su liberación, y aunque él está consciente de su depresión, confiado está en la misericordia y salvación de Jehová. Eso lo leímos en el versículo 5 y 6. Fíjate, pero ahora, ¿cómo es que David pasa de la depresión a la liberación tan rápido? ¿Cómo? ¿Acaso David gozaba de un corazón bipolar que estaba feliz un momentito y después ya estaba enojado o triste? ¿O era inconstante en todos sus caminos? Por eso es que ahorita estaba triste, al rato estaba contento, al rato estaba molesto. ¿Por qué? ¿Por qué David pasa en 6 versículos de estar depresivo a estar gozoso y gozando de la libertad en Cristo, en Dios? ¿A qué se deberá? Fíjate, esto se debe, escucha lo que te voy a decir, pon mucha atención, a que el carácter y las promesas de Dios preservaron el gozo y la confianza de David. Lo voy a repetir: esto se debe a que el carácter y las promesas de Dios preservaron el gozo y la confianza de David, aun cuando sus circunstancias todavía no habían cambiado. ¿Lo ves? Porque cuando él escribe este salmo, él estaba en esa circunstancia, y mientras que él está escribiendo, dice aquí en el verso 3: mira, respóndeme, oh Jehová, Dios mío, alumbra mis ojos para que no duerma de muerte. David sabía que aún en medio de su depresión, Jehová era el único capaz de alumbrarle, era el único capaz de responderle, era el único capaz de cuidarlo de tal manera que su enemigo no lo tocara. Por eso es que al final él termina diciendo: mi corazón se alegra en tu salvación, cantaré a Jehová porque me ha hecho bien. Fíjate, tal como una receta, la oración de David proveyó la esperanza que él necesitaba para perseverar. Él estaba orando, y en esa misma oración tanto sacó su ansiedad como vino a él la esperanza. Fíjate, David, palabras más, palabras menos, prácticamente dijo esto: Dios ha hecho una promesa y él siempre cumple lo que promete. ¿Lo ves? Fíjate, escucha, sus circunstancias aún no habían cambiado, ¿verdad? Pero la esperanza en las promesas y el carácter de Dios provista a través de la oración ya habían cambiado el corazón de David, aún en medio de la tribulación. Lo mismo que una receta te da esperanza y te da el alivio incluso cuando todavía te sientes mal, la oración hace lo mismo. ¿Lo ves? Nota lo profundo pero a la vez lo sencillo
de la oración. Decía un hermano, cuando estás en una situación difícil y oras, a lo mejor la situación no cambia, pero ¿sabes qué sí va a cambiar? Tu corazón. Porque eso es lo primordial que debe de cambiar. La oración es la receta de Dios para una vida cristiana en un mundo caído. La oración es la única capaz de proveernos esperanza aún en medio de un mundo que no tiene esperanza. La oración es la única capaz que nos puede proveer esperanza basada en las promesas y el carácter de Dios. ¿Por qué crees que es tan inútil la oración a los santos? Los santos no prometieron nada. Los santos no tienen carácter. La única oración que tiene poder es la que va dirigida a Dios, invocando su nombre, declarando, o más bien recordándole a Él sus promesas y haciéndole a Él que Él vea su propio carácter. ¿Te das cuenta? Fíjate, cuando entendemos que la oración es invocar el nombre del Señor para que Él cumpla sus promesas, disfrutaremos de la certeza y la esperanza de la cual habló nuestro Señor Jesús en Juan 14:13. Tú te lo sabes, no lo busques. Juan 14:13 dice: y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, ¿qué dice? Yo lo haré. Dice, fíjate, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Y el mismo principio, fíjate, la verdadera oración glorifica al Padre y glorifica al Hijo. ¿Lo ves? Fíjate, cuando realmente entendemos lo que es la oración, tenemos la plena certidumbre de pedir al Padre todo lo que queramos, que sabemos que está en la voluntad, porque lo estamos pidiendo bajo las promesas y el carácter de Dios. Dice, y yo lo voy a hacer. Y dice, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Fíjate, la verdadera oración no solamente te va a dar esperanza, la verdadera oración no solamente va a mover la mano de Dios, la verdadera oración glorifica al Padre y glorifica al Hijo. Entonces, fíjate, ¿cuántas de nuestras oraciones no han sido escuchadas? Es momento, hermanos, de que si queremos ser una iglesia sana, comencemos a orar como Él quiere que lo hagamos, invocando su nombre para que Él cumpla sus promesas. Entonces, ahí ya está la solución. ¿Cómo vas a orar por la persona perdida? ¿Cómo vas a orar por ti? ¿Cómo vas a orar por la enfermedad? ¿Cómo vas a orar para que el Señor escuche? Recuérdale al Señor sus promesas. Apela al carácter de Dios. Y el Padre será glorificado en el Hijo. Amén. ¿Qué le parece? Vamos a orar. Señor, no queremos ya tener una idea errónea de lo que es la oración. No queremos, Señor, hacer como esta señora con este pajarito, que en lugar de echar mano de lo que realmente era, hizo con él todo lo contrario. Tú nos has dado, Señor, a través de la oración, la receta tuya para un mundo perdido, esperanza aún en medio de la desesperanza. Nos permite, Señor, invocar tu nombre para que cumplas tus promesas, así como lo hicieron en el tiempo en el que nació Set. Prácticamente Adán y Eva te decían: Señor, cumple tu promesa. No fue con Caín, no será con Set, pero cúmplela. Tal vez nosotros ni siquiera lo veamos, pero cumple tu promesa, Señor. Cumple la promesa que le has hecho a la iglesia, Señor. Que seremos columna y baluarte de la verdad, que las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, Señor. Cumple tu promesa, Señor, que dice tu palabra, que
que estas señales seguirán a los que creen en tu nombre, echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, podrán comer cosa mortífera y no les hará daño, Señor. Dice tu palabra también que somos tu pueblo, que somos tus hijos, que somos tu viña, Señor. Cumple tu palabra. ¿Y cuál es la promesa que la iglesia está esperando? Que tú has de volver, Señor, que tú has de volver. Pero te pido, Señor Jesús, sí, regresa, pero concede, Padre, que más personas vengan a ti en arrepentimiento y fe. Señor, te rogamos, Padre, salva a los escogidos y escoge a algunos cuantos más de los perdidos, Señor. Hoy recordamos tus promesas, que dice tu palabra que tú eres paciente, no queriendo que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Queremos orar de manera sabia, de manera inteligente, pero sobre todo de manera bíblica, invocando tu nombre para que tú cumplas tus promesas, Señor, hallando en la oración la esperanza que necesitamos en medio de la tribulación. En el nombre de Jesús, escucha nuestras oraciones, Señor. Escucha nuestras oraciones. Que hallemos esa esperanza a través de la oración. Que hallemos ese reposo a través de la oración. Hoy, Señor, te recordamos que tú eres bueno, que tú eres paciente, que eres lento para la ira, pero grande en misericordia, Señor. Cumple tus promesas, Señor. Cumple tus promesas, Señor.